El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Yaresi Zavala y bienvenidos nuevamente a una consulta virtual. El día de hoy estoy junto al doctor Edgar Ulises, quien es especialista en hematología. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días a todos. Antes de comenzar con el tema, les recuerdo que pueden seguir al doctor en todas sus redes sociales como hemato.edgar, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn y TikTok. De igual forma, mi compañero de producción los estará poniendo en el transcurso del live para que lo vayan a seguir. También la ubicación donde se encuentra el doctor y un número telefónico por si buscan más información o quieren agendar alguna cita. El tema del día de hoy, doctor, es el síndrome antifosfolípido. Sí, vamos a hablar de esta enfermedad. A final de cuentas es una enfermedad autoinmune. ¿Ok? Ya hemos hablado en este espacio previamente de este tipo de enfermedades. Una enfermedad autoinmune, para quien no lo sepa, pues es una enfermedad en la que los anticuerpos de la persona tienen una alteración funcional, no funcionan como deberían funcionar, y en vez de estar programados para ir a atacar a unas cuestiones de infecciones, objetos extraños, cosas que no son pertinentes al cuerpo, como son virus, bacterias, parásitos, se equivocan y empiezan a atacar al propio cuerpo. Entonces, dependiendo qué órgano o qué sitio ataquen estos anticuerpos, estas células protectoras del cuerpo, es la enfermedad que se va a desarrollar. En este caso, en el síndrome antifosfolípidos, son anticuerpos que no funcionan bien y que están atacando a los fosfolípidos que se encuentran en algunas células del cuerpo. Ok, doctor, bueno, ya nos explica un poquito qué es el síndrome en sí. Ujú. Perdón, para acá. Ahí está. Como primera pregunta, ¿cuál es la manifestación que se presenta en el cuerpo? ¿Cuáles son los síntomas que debemos de tener en cuenta para ahora sí ir con un especialista? En esta enfermedad son trombosis. Ok. Es una enfermedad que se caracteriza por la formación de trombos, ya sea venosos o arteriales. Lo más común son los venosos. En esta alteración, pues los fosfolípidos son componentes esenciales para la coagulación. Ok. Se encuentran en algunas superficies y son fundamentales para la formación del complejo de protrombina, que pues es un complejo en el que se encuentra la cascada de la coagulación que mantiene que no nos desangremos y que no hagamos trombos. Cuando se pierde este equilibrio, podemos tener problemas. En esta enfermedad, estos fosfolípidos que están siendo atacados por nuestro propio cuerpo dejan de funcionar y nos predispone a la formación de trombos. Los trombos más comunes, como te decía ahorita, son los trombos en las venas, Ok. y la manifestación más común son trombosis venosas profundas en las extremidades inferiores. Entonces, lo más característico es que una persona debute con dolor en las piernas, que estas se inflamen, puede ser en una sola, puede ser en las dos. El dolor es muy intenso y pues no se quita con analgésicos convencionales. Esa es la forma en la que nos vamos a dar cuenta que podemos estar teniendo una trombosis. Otra muy común es la tromboembolia pulmonar. Mm. Se caracteriza por falta de aire. De pronto la persona va a tener una falta de aire muy intensa y eso puede ser un síntoma de que estamos teniendo una manifestación de este tipo. También hay trombosis arteriales, pero son menos frecuentes y hay diferentes características. Son más notorias. Puede haber un infarto cerebral, un infarto en el corazón, pero lo más común son las trombosis venosas en las extremidades. Al momento de realizar la investigación para las preguntas, un dato que mencionaba era sobre que había gente que podía tener el síndrome, pero no podía presentar los síntomas. ¿Qué tan correcto es esto? Pues es que a final de cuentas los criterios no son tan estrictos, son más o menos unos criterios de orientación. Ok. De hecho, para tener el diagnóstico de esta enfermedad necesitamos dos bases fundamentales, que es tener una presentación clínica, que son las trombosis. Los síntomas. Ok. Otra cosa también muy frecuente, que no lo comenté ahorita, que también llegan mucho a la consulta por esto, es pérdidas durante el embarazo, antes o después de las 10 semanas o incluso ya al término del embarazo. Ok. Cuando están ocurriendo estas pérdidas también puede ser por este síndrome. ¿Por qué? Porque provoca trombosis en los vasos de la regulación en la placenta y hace que se pierda el bebé.
Entonces es una mujer que está intentando embarazarse y que ha tenido por ahí 1, 2, 3 pérdidas, Ujú, puede puede tener este tener. síndrome y se tiene que estudiar. Entonces, una es la de las dos bases fundamentales para hacer el diagnóstico, es la manifestación clínica, Ok, que es la trombosis, es las que te decía ahorita, que son las pérdidas recurrentes durante el embarazo. ok. Y aparte tendríamos que tener la caracterización de los anticuerpos. Tenemos que documentar la presencia de estos anticuerpos. Son 3 anticuerpos fundamentales, el anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anti-beta-2 glicoproteína 1. Están medio curiositos los nombres, pero son esos 3 los principales. Ok, Son diferentes componentes de esta cascada de la coagulación que pueden estar interviniendo para esto, pero se engloban en este síndrome. Si tenemos alguno de estos 3 o los 3 y aparte una presentación clínica, pues hay otras características como que tenemos que demostrarlo en diferentes puntos del tiempo, pero si tenemos la presentación clínica y aparte lo podemos demostrar identificando estos anticuerpos anormales, ya tendríamos el diagnóstico y eso ya es indicativo de iniciar tratamiento. ok. Doctor, ahorita que nos mencionaba que pues esta enfermedad afecta a las mujeres en cuestión de los embarazos, ¿quién es Ujú. más propenso a poder desarrollarla? ¿La mujer o el hombre? Y también entre qué rango de edad o la edad realmente no importa tanto Como la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes es más frecuente en en mujeres. mujeres. Sí, es mucho más frecuente. También está en hombres. Lamentablemente en hombres es menos frecuente, pero cuando se presenta es más difícil. Son enfermedades más agresivas en Ok. general, la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Y pues sí tiene que ver mucho con la regulación hormonal, entonces por eso es más frecuente en mujeres y pues la edad media de presentación es muy variable, casi siempre es por ahí de la media entre los 20 y 30 años. Ok, doctor, este síndrome también puede, no sé, alguna de las causas puede ser presentarse si se tiene alguna otra enfermedad autoinmune como o no es tan Sí, a común. final de cuentas, todas las enfermedades autoinmunes se puede considerar que es una manifestación de Como un tal. solo global, Ok, que es la disregulación de los anticuerpos. Entonces, si tenemos unos anticuerpos que no están funcionando del todo bien y se están manifestando de una forma, como sería este síndrome antifosfolípidos, pues también se puede manifestar en otras enfermedades autoinmunes. Algo muy común es el lupus. De hecho, un porcentaje considerable de las mujeres u hombres también que tienen lupus tienen un riesgo incrementado de tener este síndrome, hasta un 30%. cuando una persona ya es diagnosticada con este síndrome, ¿cuáles son las posibles complicaciones que pudiera traer conforme vaya pasando el tiempo? Pues es que tengamos alguna trombosis. Pues, lo fundamental de este síndrome es la facilidad para formar trombos y es lo que tenemos que corregir. Entonces esto lo corregimos con anticoagulantes. Lamentablemente la persona que ya tiene este diagnóstico, pues ya pudiésemos decir que está condenada a estar con una anticoagulación continua por el resto de su vida. Ok, Pues lamentablemente es así, pero pues dentro de lo malo, lo positivo es que si esta persona sigue su tratamiento, está con su anticoagulación, puede hacer prácticamente una vida casi normal. Obviamente hay que evitar actividades de riesgo que pudiese facilitar que sangre, deporte de alto contacto, cosas similares. Pero fuera de esa situación puede hacer una vida normal con la condición de que tiene que estar con su anticoagulación. ¿existen factores de riesgo que pudiese desencadenar pues estos coágulos de sangre desde, Sí, sí, sí? totalmente. Un factor de riesgo pues es tener esta enfermedad, obviamente, pero ya lo que también siempre se le comenta al paciente, una vez que ya tenemos este diagnóstico, pues, obviamente ya tienes un factor súper importante para tener una trombosis, hay que evitar los demás. De los demás es una variedad más o menos amplia, pero los principales más frecuentes y los que podemos ir corrigiendo es la obesidad, Ok. sobrepeso. Una persona que tiene obesidad y sobrepeso tiene factores procoagulantes, por así decirlo, por la inflamación de la obesidad, entonces hay Ujú. que corregir la obesidad. Personas embarazadas per se, entonces una mujer embarazada que aparte tiene esa, pues es un riesgo aún mayor. Mayor. También tenemos por ahí la inmovilización, personas que viajan en avión, viajes prolongados de más de 12 horas, Ok. es un factor de riesgo, es que estarse movilizando, o personas que tienen una fractura y que no, una fractura de cadera en una persona mayor, ese es un factor de riesgo porque no se está moviendo y eso facilita la Facilitaría. estasis, que no se mueva bien la sangre y que se trombose. Otro factor también muy importante pues es la edad. Una persona con mayor edad también aumenta su riesgo de trombosis por diversos factores que están asociados, pero se puede considerar en sí la edad. Yo creo que estos son los principales que hay Factores. que tener en cuenta y pues los que son corregibles, pues corregirlos.
Doctor, ahora hablando en cuanto al diagnóstico, pues ya dijo que primero se tiene que presentar los síntomas como tal y de qué manera ustedes como especialistas llevan a cabo el diagnóstico. ¿Qué pruebas, aparte de los síntomas ya presentados, ustedes hacen comúnmente? Es por estudio de sangre. Los Ok. 3 anticuerpos que te acabo de mencionar ahorita son los 3 fundamentales. Una vez que tenemos un evento clínico, sospechamos la enfermedad y pedimos esos estudios, es muestra de sangre, van al laboratorio, toman la muestra y lo revisamos. Si resulta concluyente o tenemos la alta sospecha, pues empezamos el tratamiento. No es conveniente hacer los estudios de sangre sin tener un evento trombótico. ¿Por qué? Porque una persona puede tener alguno de estos positivos sin que necesariamente tenga el síndrome o que sin que necesariamente tenga una situación procoagulante. No por tener un anticuerpo positivo quiere decir que nos vamos a trombosar. Entonces hay que tomar eso con mucha precaución. Entonces siempre que tengamos un evento clínico o la sospecha clínica, porque hubo una trombosis, una mujer que está tratando de embarazarse y que estamos batallando con los abortos, ahí el siguiente paso es hacer los estudios de laboratorio, se toma la muestra de sangre. Si alguno sale positivo, tenemos la alta sospecha, empezamos el tratamiento con la anticoagulación. Así es. Ahorita dijo un punto que yo le quiero hacer una pregunta. O sea, si la persona se presenta estos, ¿cómo dijo? Anticuerpos, Ujú. pero no tiene los síntomas como tal, entonces no es necesario llevar como un tratamiento para este tipo de No, personas. no, porque una vez que ya tenemos el diagnóstico, como te decía ahorita, pues la persona está condenada a estar con anticoagulación. Entonces Ok, tampoco es de que te voy a empezar a estudiar nada más para ver si lo tienes. No, no funciona así ok, con esta enfermedad. Hay muchas enfermedades que sí, hay pruebas de tamizaje que no voy a hacerte esto porque si te sale positivo tienes un riesgo y hay que hacer una intervención. ok. En esta enfermedad no, hay que tomarlo con mucha precaución. Ahora, hablando sobre los tratamientos, doctor, ¿cuáles son los tratamientos que usualmente usted pues receta a los Sí, pacientes? actualmente pues ya tenemos la ventaja de los anticoagulantes Ujú, orales. Lamentablemente en esta enfermedad se recomienda seguir utilizando los antagonistas de vitamina K. El principal es la warfarina. Y esta batallamos un poquito porque se tiene que ir controlando con exámenes de laboratorio. Le damos la warfarina y hay que estar midiendo un parámetro de laboratorio que se llama INR. Normalmente debe estar por ahí de 2, entonces la warfarina se interfiere su depuración, su eliminación del cuerpo con algunos alimentos. Entonces hay que tener una dieta un poquito más estricta. Otra opción son los nuevos anticoagulantes orales. ok. Rivaroxaban, apixaban. El único detalle es que es una persona que tiene un síndrome de antifosfolípidos con mucho riesgo de trombosis. No tenemos tanta confianza de usar estos medicamentos por ciertos estudios que han salido. Pero pues sí podríamos decir que tenemos por ahí varias opciones para usar de tratamiento en mujeres embarazadas. Los únicos que podemos utilizar son las heparinas no fraccionadas, que es la enoxaparina, se pone subcutánea y ya pasado el embarazo pudiésemos cambiar a los Mm, anticoagulantes orales. Entonces, son anticoagulantes siempre. ¿Qué anticoagulante vamos a usar? Depende mucho del paciente, de su ok. riesgo trombótico y si está o no está embarazada en caso de ser mujer. Ahorita mencionaba la vitamina K. Cuando hice la investigación para las preguntas, mencionaba Ujú. en cuanto a la alimentación, que hay algunos tipos de alimentos que como que se recomienda no consumir Sí, como era lo tal. que te decía. Hay alimentos ¿Cuáles? que se recomiendan no consumirlos y otros no consumirlos en exceso y tener moderación. Es una lista bien amplia. La verdad, no, no lo veo tan rentable decir este y este. Ok, Normalmente lo que hacemos con los pacientes es, ten tu lista de medicamentos, de alimentos, ten ok. cuidado con estos. Ok, ok, doctor. Actualmente, ya después de que nos explicó qué es este síndrome, cómo se realiza el diagnóstico y los tratamientos, actualmente, ¿cuál es el pronóstico de vida de una persona que fue diagnosticada con este síndrome? Nos va bien, el pronóstico es bueno, siempre y cuando la persona tenga su seguimiento, esté con su tratamiento, esté bien al pendiente de los datos de alarma. En cualquier momento que sienta algún síntoma de trombosis, hay que notificarlo a su médico tratante, sea reumatólogo, sea el hematólogo, y normalmente nos va bien. Cuando nos va mal, cuando la persona se descuida, se deja de tomar el anticoagulante un año y regresa con una trombosis. Hay trombosis que pueden ser muy, muy peligrosas y que ponen en riesgo la vida. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Pero una persona que sigue su tratamiento, que va a sus consultas, normalmente tiene un muy buen Mm. pronóstico.
Hay enfermedades muy agresivas que son Ujú. muy protrombóticas, pero ya son escenarios más Más. particulares. No a todos les va a ocurrir eso. Lo más común es que sea una enfermedad que podemos ir controlando. Uno de los puntos que también menciona mucho es las mujeres que tienen problemas a la hora de pues querer quedar embarazadas. Ujú. Eh, Cuando ya se lleva un diagnóstico bien, para ellas sí es posible con el medicamento o los tratamientos llevar a cabo pues este embarazo como tal. Sí, normalmente una vez que se identifica este síndrome o alguna otra trombofilia, alguna enfermedad propia de la sangre que está facilitando que tenga estas microtrombosis que no podemos documentar más que clínicamente con las pérdidas, con los abortos. Ya empezamos el tratamiento, antes de empezamos con aspirina, con enoxaparina subcutánea y normalmente ya tenemos muchos más Mucho. casos de éxito para lograr el embarazo. Ahí hay una disyuntiva. Estas personas pues nunca han tenido un evento trombótico, solamente lo identificamos con las pérdidas. Ok. Entonces, aún así, lo más recomendable es sí mantener la anticoagulación posterior a que ocurre ya el parto. Doctor, ya como última pregunta, en el transcurso de la consulta mencionó que hay como pues medidas que se tienen que tomar, en este caso mencionó lo del ejercicio, Ujú. recomendaciones como tal. ¿Qué otras recomendaciones pudiera dar a la gente que nos está viendo ahorita respecto a este síndrome? Sí, eso es muy enfocado a la cuestión de la anticoagulación, porque al final de cuentas el tratamiento no es inocuo. Ok, La anticoagulación es muy controlable, pero sí tiene el riesgo, porque como tenemos diluida la sangre, en alguna herida, en alguna contusión puede haber un sangrado excesivo. Entonces hay que tener mucho mucho cuidado. cuidado con ese tratamiento. Por eso te decía que no empezamos un tratamiento a la ligera, hay que usarlo o siendo muy conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, la persona puede hacer prácticamente su vida normal, puede irse a correr, puede irse al gimnasio, puede hacer actividades nada más evitar cuestiones que pueden facilitarle una contusión. O sea, no se puede andar en bicicleta porque se va muy rápido y se cae, Sí, puede sí, haber sí. problemas. Ok, Ese tipo de detalles, ok. fuera de esas cuestiones más particulares, puede hacer su actividad normal Normal. y sí se recomienda que esté haciendo ejercicio, obviamente, tener una dieta saludable, tener buena actividad física, estar midiendo niveles de vitamina D, ayuda bastante la vitamina D en enfermedades autoinmunes. Ok. Entonces, tenemos una población que es muy deficiente de vitamina D. Especialmente en estas personas se benefician de tener esta vitamina en un buen control. Son varias medidas generales que hay que estar siguiendo, pero en general es dieta, ejercicio y pues seguir con los seguimientos. Pues muchas gracias, doctor, por habernos resuelto todas nuestras dudas. No sé si guste dejar algún comentario o recomendación ya como parte final del video. No, pues sí, tenemos la sospecha, casi siempre la sospecha es por la cuestión de las pérdidas, Ujú. siempre tener en consideración que pudiésemos tener este síndrome. Si hay una trombosis, definitivamente hay que buscarle también por ahí y pues acudir al especialista. Normalmente quien lleva estos casos puede ser el reumatólogo, el hematólogo, con quien tengan más confianza, pero sí hay que darle seguimiento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Les recuerdo que esto fue una colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia, en donde vemos especialidades como hematología, reumatología, neurología y oncología. Nos vemos la próxima semana con una nueva consulta virtual. Bye.